En Caracol Radio, usted la estaba pidiendo, Diana, la estaba aclamando. Sí, señor. A la Sí, señor. superintendente de Industria y Comercio, la doctora Cielo Rusinque. Superintendente, buenos días, felices Pascuas. Jorge, buenos días Juan y Diana, unas felices Pascuas para todos y un saludo a la audiencia. He visto con mucho pesar en su cuenta de X las manifestaciones de cariño y de respeto que usted, entre otros funcionarios, escritores, cercanos al mundo de la cultura, el ministro Juan David Correa, por ejemplo, han manifestado a propósito de la muerte de don Enrique Santos, que pues fue una persona fundamental para la historia, historia con H mayúscula de este país y para otras tantas cosas que ocurrían en la prensa, particularmente en el periódico El Tiempo. Las exequias de la muerte de don Enrique son, entiendo que mañana, ¿no es verdad? Sí, Jorge, él está hoy en velación. Yo puse y fijé en mi cuenta de X pues los datos o las horas a partir de mediodía. Hoy pueden acudir a la funeraria quienes quieran acompañar a su familia y mañana se realizará en la 1:00 p.m. el funeral. Una pérdida invaluable, digamos, para Colombia, una persona que apreciaba, que admiraba y pues por la que verdaderamente estamos todos muy tristes y pues manifiesto mi solidaridad y cariño a su familia. Sí, así es, así también lo haremos más tarde en Caracol Radio recordando algunas de las cosas de don Enrique Santos. Bueno, superintendente, la razón por la que la estamos llamando tiene que ver evidentemente con este asunto de los dos delegados, Alexander Sánchez Pérez y Grenfiet de Jesús Sierra, que en las últimas horas han salido de la Superintendencia de Industria y Comercio. Aquí hay como varias versiones. Por una parte, la sanción en el caso del señor Merlano Alcocer, que usted ya ha aclarado que no depende de la superintendencia, sino del Tribunal Administrativo de Cundinamarca. Dicen, ese no es un asunto suyo, pero dicen que el señor Merlano Alcocer podría ser el próximo presidente de Ecopetrol y que para eso es fundamental, es requisito, que no tenga la sanción que en su momento le impuso la Superintendencia de Industria y Comercio. Ustedes han escrito un comunicado en el que han explicado que se pidió la renuncia protocolaria a varios funcionarios de la superintendencia. Sin embargo, nosotros en las últimas horas lo que hemos sabido es que a ellos dos no se les pidió esa renuncia protocolaria, sino que ellos presentaron su renuncia de manera voluntaria, formal y motivada. Finalmente, ¿qué fue lo que ocurrió? ¿Se les pidió a ellos la renuncia protocolaria o ellos renunciaron por motivos que ellos luego seguramente contarán? Vale, bueno, Jorge, hay varias precisiones y agradezco este espacio para poder comenzar a hacerlas. Lo primero, en ningún momento he tenido conocimiento de ningún nombramiento, yo no he seguido contrario a lo que se ha dicho en medios de comunicación y que incluso titularon al espectador como una jugadita. A mí nadie me ha dado una orientación particular en el sentido de tener que hacer un trámite en uno u otro sentido a favor del señor Merlano. Tampoco tengo conocimiento de que se tenga previsto algún tipo de nombramiento, ni mucho menos. A nosotros nos llega esta solicitud inicialmente en el mes de septiembre, una solicitud de que se levante la medida, en ese caso el argumento un principio de igualdad, se le da una respuesta de principio de igualdad conforme a otros casos que han sido resueltos a favor por otros individuos que participaron, otras personas particulares sobre las cuales por unas condiciones particulares se les fue levantadas las medidas al haber otorgado garantías, al haber garantizado el pago de las multas o al tener unos bienes que respaldaban esa deuda y que por consecuencia no justificaban que se mantuviera el proceso de medida cautelar y de cobro coactivo. Son escenarios diferentes, en ese momento se dijo no son las mismas condiciones. En su caso, él presenta una nueva solicitud el 5 de noviembre. Para ese tipo de solicitudes, Jorge, es importante una precisión. Nosotros tenemos un plazo que no lo ponemos a capricho, no lo da la ley, es un plazo que es de 2 meses. Normalmente este tipo de comités no soy yo quien de manera particular delega, cita o que tiene algún tipo de injerencia. Eso está reglamentado hace más de 10 años siempre ha obrado de manera normal y rutinaria, y los que allí participan son los delegados que están establecidos de acuerdo a una resolución. Es decir, yo allí no designo, no tengo injerencia, no tengo participación de ningún tipo. El delegado de asuntos jurisdiccionales es, con ocasión de esa reglamentación existente desde antes, el delegado además de la Superintendente de Industria y Comercio, del superintendente en ese escenario. Es absolutamente falso, por otra parte, que se les haya dicho a algún delegado, ni a ellos ni a nadie, que tenían que pronunciarse en uno u otro sentido.
No existe, tengo las pruebas, digamos, que respaldan mi afirmación. En cambio, no puede existir, porque no es cierto, ninguna que hable de una presión, una incidencia o un sometimiento que se estaba haciendo a una supuesta jugadita, porque no había ninguna supuesta jugadita, ningún tipo, entre otras cosas, por como usted afortunadamente bien lo entendió, ese tipo de solicitudes, al no estar en este momento en cancha de la superintendencia, eso está en algo que se está resolviendo en el seno del Tribunal Superior Administrativo de Cundinamarca, es a ellos a quienes toca correrles traslados de la solicitud, previo a lo cual se debe citar ese comité rutinario que se reúne cada 15 días a responder este tipo de solicitudes. ¿Y qué ocurre? A estas personas, a este comité en sentido general, porque aquí no participan solo ellos dos, hay otras personas que participan de ese comité, se les pasa un informe con unos días de anticipación, que son 5 días, una semana de anticipación, para que evalúen los casos. Eso es algo rutinario. Llega el día del comité y ellos dicen que necesitan tiempo, que necesitan mayor información, que ese caso les parece sensible, se les otorga, piden 8 días para analizar el caso. Es decir, se les había dado un tiempo para que lo analizaran, se les dio otro tiempo adicional de 8 días. ¿Qué ocurre? Estamos ante el escenario de que se ha llegado a una vacancia judicial. Ellos manifiestan, el delegado de Asuntos Jurisdiccionales, tener un impedimento por ser mi representante en el seno de ese comité y por ser yo que en el evento que el tribunal acepte la solicitud de revocatoria, que se le corra traslado, sería mía la que le tocaba expedir el acto de revocatoria. Él dice, eso de por sí ya es una circunstancia de impedimento. Ese impedimento, Jorge, es importante tenerlo presente, ni siquiera se ha resuelto, es decir, no existió votación, no ha existido, porque lo que sigue después de eso es que cuando se cumple el plazo de los 8 días, aparecen con un nuevo motivo de impedimento, no hay votación, sino un nuevo motivo de impedimento. ¿Qué dicen en esta ocasión? Él y el otro delegado dicen, lo que pasa es que aquí se trata de una nueva solicitud porque el solicitante, el doctor Melano, que ha presentado esto el 5 de noviembre, había llegado una ampliación de su solicitud, digamos un alcance, en el que renunciaba a los perjuicios que se le hubieran podido ocasionar con ocasión de esta serie de acciones que se habían dictado a la superintendencia. ¿Y qué ocurre, Jorge? Yo estoy a la cabeza de una entidad y a mí me corresponde preservar el daño antijurídico. Existen antecedentes como el de la señora Mogollón, Nelly Mogollón, que los invito a revisar, en donde ya hubo un pronunciamiento de segunda instancia y se le condenó a la Superintendencia de Industria y Comercio en costas y se revirtió esas sanciones. ¿Por qué? Porque allí se consideró, si me permiten, que su participación en el escenario del esquema de basuras, que valga decir, todavía está después de más de 10 años por resolver en la justicia ordinaria, no había sido determinante. Ella solamente llegó, tenía que cumplir un acto administrativo que ya estaba en curso, ella no tuvo participación y en consecuencia no habría tenido ninguna injerencia en esa conducta que es objeto de estudio. ¿Qué ocurre en el caso del señor Merlán? Sí, pero superintendente, espéreme, es que... qué pena, Jorge, si me permites un poquito, una serie de precisiones, porque ha sido tanta la desinformación que me gustaría darles todo el contexto. Pero lo que pasa es que el contexto es tan amplio y tan complejo que tampoco termina quedando claro nada. Podemos ir por partes. Si me permites, te puedo dar, claro, y otra parte importante que quiero que ustedes sepan que es fundamental en todo esto, ante toda esa cantidad de señalamientos, acusaciones infundadas, que lo que hacen es que yo acá no estoy defendiendo no solamente mi buen nombre, sino el de la entidad y todos los funcionarios que me acompañan. Mire, Jorge, quien pasa esto llega a ese comité, ¿cierto? Ese comité ordinario para que se lee el curso normal, porque uno puede decir, ay, usted es de apellido Merlano, entonces a usted no le resolvemos. A usted nos tomamos 6 meses para resolverle cuando la ley me dispone otra cosa. Quien permite y proyecta y presenta ese análisis del caso ante el comité es un contratista que de hecho no conocía yo, nunca me dio conversación con ese señor, no tenía ni idea quién era, y él hace un análisis del caso, lo presenta al comité. Es un contratista que incluso enviaba a la superintendencia muchísimos años antes. Entonces, por favor, y es quien presenta esto para análisis. Sí, señora. ¿Por qué declaran insubsistentes a estos 2 delegados? Claro, ahí viene la segunda parte que adhiere a preguntar lo que me estaba diciendo Jorge. La solicitud de renuncia protocolaria no se envía a capricho a 1, a 2, a 3, se envía al cuerpo de confianza, directivos y asesores. Incluye esto a estos 2 superintendentes delegados. Ahora bien,
yo paso la renuncia, yo me entero de todas estas dilaciones que habían habido y yo quiero acá también ser clara en una situación que quisiera no entrar en detalle porque yo no voy a jugar de la misma manera, yo estoy hablando acá de una deslealtad, pero yo no estoy señalando a nadie de haber incurrido en una conducta ilegal, ni mucho menos, ni voy a hacer eso. Sin embargo, son dos casos diferentes. Yo con el superintendente de asuntos jurisdiccionales venía teniendo una serie de inconformidades que puedo documentar, que puedo mostrar si tengo que verme vista en ese escenario a donde corresponda. ¿Y qué ocurre? Yo les digo que no hay justificación, que me dejaron vencer el tiempo, que nos van a meter en problemas porque si nos va a vencer el tiempo excepcionalmente para esa solicitud, no porque haya un nombramiento, como ustedes dicen, porque no tengo ni idea si hay un nombramiento o no, ni a mí nadie me pidió un caso particular ni un tratamiento especial en absoluto, nunca he hablado con la primera dama, nunca me ha pedido ningún favor, el señor presidente no me pidió ninguna actuación, sino porque la ley me obliga a que antes, él radicó el 5 de noviembre, tenía yo que tener eso resuelto antes del 5 de enero, había vacancia judicial. Yo dije, no entiendo por qué esas dilaciones, no entiendo por qué no resuelven eso, nadie además manifiesto, nadie les ha dicho es que pronuncien en ningún sentido, pronúnciense como quieran, pero podían haberse pronunciado o pronúnciense en el escenario que corresponde, pero no nos hagan eso porque nos ponen en un problema como entidad. Y con el delegado de asuntos jurisdiccionales yo venía manifestando una serie de descontentos. No es la primera vez que pido la renuncia protocolaria, es la primera vez que es noticia. Yo ya he hecho ajustes en mi equipo y eso lo suelo hacer cada 6 meses. Lo hice en el mes de julio, eso ustedes lo pueden verificar. Y esas renuncias protocolarias que permiten, es una discrecionalidad que tiene el nominador y que está avalado por la ley y por toda la jurisprudencia, porque por favor entonces no serían cargos de confianza si uno no pudiera conformar su equipo y tuviera que trabajar con gente obligado, con gente con la que uno no se siente cómodo o por su desempeño o por su actuar o porque sencillamente quiere renovar el equipo por las razones que sean. Es una cortesía que se hace permitir que presenten esas renuncias. ¿Con qué me encuentro? Que no solamente hay estas dilaciones, que el superintendente de asuntos jurisdiccionales que había dicho que tenía un impedimento que pues habría que estudiarlo, ni siquiera se ha estudiado, que ya ahorita pues ya pierde objeto porque ellos fueron declarados insuficientes por todo este actuar, y lo que ocurre es que no deciden, no se pronuncian sobre esta situación, sí, haciendo que se venza el término. Entonces, ¿y qué ocurre? Me encuentro yo con que entonces no solamente me dejan eso, sino que me escriben una falsa motivación en las renuncias. ¿Por qué yo no me he pronunciado antes? Yo les digo, pero por favor, eso no es cierto. Ustedes, yo no les he ni les he presionado, ni les he dicho nada, y yo no mal podría aceptar una renuncia con una falsa motivación. Si le entiendo bien, en el caso de los dos funcionarios puede haber motivos distintos, sobre todo en el caso de uno, para la declaratoria de insubsistencia, pero lo que a usted le molestó es que ellos dos no habían resuelto el recurso que en derecho, porque lo puede hacer, interpuso la defensa del señor Alberto Merlano Alcocer, y había que resolverlo porque hay que garantizarle a él, así como a todos los otros ciudadanos, se apelliden Pérez, Gutiérrez, Petro, Rusinque o Espinosa. Que entre otras cosas valga decir una cosa, han dicho por todas partes y yo veo como inmediatamente todo, entonces llegan a la primera dama y todo. Tengo entendido que este señor lo que tiene es un parentesco lejano, que eso es como alguna vez dijo el presidente, que fuera primo de Noé Petro, mejor dicho, por poco este señor lo que yo tengo entendido es que el parentesco es tan lejano que es primo hermano de la mujer del Mocho y ya el apellido Alcocer. No, es un parentesco cercano. Ahora que si se hablan o no se hablan, por favor, eso yo no tengo, si sí es cercano, si no lo es, a mí me toca resolver, como a cualquier individuo, las solicitudes que se me presenten. Y lo que entonces en cuanto a la molestia, no, mi molestia principal es me pasan sabiendo que yo no estaba contenta, sabiendo que yo estaba haciendo juntos en el equipo, eso lo que hace es una presión, poner una falsa motivación, y encima me pasan esto a medios con filtraciones y dejan que corra todo el día del 24. Yo espero que, hombre, una salida digna. Yo digo, esto es imposible, esto puede ser una persona, un tercero interesado en hacer ruido, pero ellos saben que eso no es cierto. Sí. Aclaren esta situación. Ellos saben que nunca me dio una presión o una orden para que se pronunciaran en uno u otro sentido. Sí. Y de esto tengo las pruebas. Sí, no, una como cosa. Mi descontento con el delegado de asuntos jurisdiccionales también. Sí, Y entonces, ante ese escenario, no me dejan otra salida, Jorge, porque es que hay una violación, hay una cosa fundamental, es la lealtad. Se está hablando de manera desleal. Sí, simplemente quería mencionar que nosotros extrañamente hace unos minutos rescatamos un audio del 2013 cuando el señor Merlano Alcocer ya estaba nombrado
pocas horas antes gerente del acueducto de Bogotá, y en Caracol Radio se hizo un informe en el que se le preguntó directamente si él era pariente de la entonces... ¿Cómo se le dice a las esposas de los alcaldes? Sí, de la primera dama de la alcaldía en ese momento. Y él contesta que es primo segundo de Verónica Alcocer, que había un Alcocer que era muy prolífico, teniendo hijos y que era muy mujeriego y que en la costa todo el regó... mundo es primo, Jorge. Exacto. Mi abuelito tuvo 18 hermanos, yo debo tener cualquier centenas de primos que Pero- ni siquiera conozco. Y por la familia Rusín, que por ejemplo, por favor, no tengo relación alguna. No, claro. Y Pero- ustedes van a Cundinamarca, estoy llena de primos. Pero, superintendente, yo lo Ahora, entiendo que sean y usted... cercanos o no, acá lo concreto es que Sí. a mí me corresponde, puede ser el hermano, Jorge, el punto es ese. Puede No, ser claro. el hermano. Sí, a sí. mí me corresponde No, yo- resolver su solicitud. Sí, ese punto yo se lo Que entiendo. aquí nosotros cuando resolvemos nosotros de fondo es el tribunal. Luego todo esto es infundado porque es que no había, estamos hablando de un imposible, no había una jugadita posible Sí. por parte de la No, superintendencia eso lo entiendo para y- allanar el camino. Y otra aclaración, Señora. si el señor Merlano se hubiera postulado en este momento para algún cargo, sepan ustedes que eso no es una inhabilidad lo que él tiene. Sí. Él No, puede yo- asumir un cargo. Eso es una cuestión de otro orden, que es una pelea que él tiene hace rato y que a nosotros nos corresponde correrle trámite como se le corre traslado y se corre trámite a cualquier ciudadano en la superintendencia. Sí, no, yo creo que hay, digamos, un par de precisiones no sobre lo que ha dicho usted, superintendente, sino más como sobre todo este contexto de la situación. Nosotros hemos sido muy cuidadosos en Caracol Radio desde muy temprano en insistir en que en efecto la decisión final la toma el Tribunal Administrativo de Cundinamarca y no la superintendencia. También es importante decir que usted no tiene nada que ver con el nombramiento eventual o no del señor Merlano Alcocer o de cualquier otro en la presidencia de Ecopetrol. Eso corresponde al accionista mayoritario y al análisis que haga la junta directiva de la Esas compañía. son especulaciones que han existido. Sí, o sea, ahora, eso se tendría pero- que ver el señor presidente si es que lo está contemplando para algún escenario. Pero Sí, súper, a mí no tengo ni concédanos idea. el siguiente punto. Si en otro gobierno, cualquiera, me invento el nombre de un presidente, el presidente Juan Fraile, que lo tengo aquí sentado a mi izquierda, mañana resulta que de pronto puede nombrar, ha pensado en nombrar como presidente de Ecopetrol a un primo, así sea segundo de su esposa, pues probablemente la gente se hace preguntas. No porque haya que hacérselas a Cielo Rusín, que la superintendente, sino porque pues son preguntas pertinentes. Tal vez es mejor nombrar una persona que pues no tenga vínculos familiares de ningún tipo con la gente que manda, porque pues de pronto no Sí, se a ve ver, tan bien. y yo te respondo la pregunta, aunque no, en principio no es algo que me concierne directamente. La ley es muy clara. La ley establece cuáles son las condiciones, los impedimentos y hasta qué grado de consanguinidad hay un parentesco que impide ese tipo de nombramientos. Lo que yo tengo entendido, porque no soy yo quien analiza el caso, ni estoy yo analizando ningún nombramiento, ni la sociedad tendrá que hablarlo, el nominador que es el señor presidente corresponde, si lo quiere tener en cuenta en algún escenario. Yo lo que no veo como abogada independiente es que aquí, si no estamos dentro del primer, segundo, tercer grado de consanguinidad, en los escenarios que dispone la ley, yo no veo de dónde existe algún tipo de impedimento para que este señor ocupe algún cargo en el Estado. Personalmente no lo veo. Sí, no, Porque lleva un apellido, por favor, Rusínquez, en Colombia hay muchos, y qué tal entonces quedar impedidos todos los Rusínquez que existan, o Urregos, por favor, o sea, sí. son No, centenas. pero es que súper, recuerde que en este escenario hipotético no todo se resume a lo que diga la norma. A veces hay que ser, pero también parecer. Es simplemente puedo porque... entender, pero en pues, todo caso, lo que sí bajo ningún escenario ni hipotético, ni especulativo, ni medianamente cercano a la verdad, tenían era fundamento para decir que es que en la superintendencia estamos haciendo, como le dijo el experto, una jugadita, Bien. y que yo estaba ejerciendo presiones en mis funcionarios para que se pronunciaran a favor y resolvieran y levantaran las medidas del señor Merlano, porque estaría presionándolos algo imposible, por favor. O sea, ni que fuera yo mejor dicho, la más desconectada y la más ignorante, y además, o sea, eso no tiene ningún sentido. Racionalmente no tiene sentido lo que se ha venido difamando y lo que se ha venido argumentando. Sí. Finalmente creo que Diana tiene una pregunta sobre los términos, súper, porque si hay un afán, digamos, en términos de los tiempos legales en los que hay que contestarle la solicitud de Diana al señor Merlano Alcocer, pues yo creo que resuelven pronto, ¿no? Sí, mi pregunta puntual es si la superintendencia tiene facultad para levantar o no esta sanción como lo está pidiendo el señor Alberto Merlano. Diana, gracias por insistir en esa pregunta que creía haber resuelto con la comunicado de prensa.
nosotros no podemos levantar esa medida, esa solicitud de revocatoria. Lo que sí estamos obligados es a surtir el trámite, que es ese comité, trámite que no dispongo yo, que está reglamentado. Ese comité se pronuncia, ellos no son los únicos miembros de esas personas que en cuestión y las que hicieron toda esta noticia, y eso pasa al tribunal. Es el tribunal el que decide si procede esa revocatoria del acto administrativo por los argumentos que está dando el solicitante. No somos nosotros. Es algo, no lo resuelvo yo. Perfecto. Superintendente, gracias por atender a Caracol Radio, por las explicaciones de un tema que es fundamental, también por la aclaración sobre la razón por la que se declara la insubsistencia de estos dos ahora exfuncionarios de la SIC. Gracias, superintendente. Feliz año para usted si no volvemos a hablar. Una última acotación que a mí me llama la atención. Ahora los medios, como ese énfasis que hacen, funcionarios estrella, con excelentes formaciones, ¿cómo me hubiera gustado que me dijeran eso cuando conformé mi equipo? Porque es que ellos no son los únicos, esos son los funcionarios de los que yo me he rodeado y el tipo de personas que me han acompañado desde mi anterior gestión y esta también. Gente con capacidad, gente con experticia, gente con formación. Entonces, ¿y qué ocurre? En este caso, fíjense ustedes que nunca se cuestionó, son personas que para mí esto ha sido un dolor a nivel personal. Conocí hace más de 20 años. Uno de ellos era un gran amigo. La pregunta, Jorge, es, yo debo en un escenario como esos en los que estoy a la cabeza de una entidad de obrar con responsabilidad, con ética, con imparcialidad, permitir que se obre de una manera injustificada a cuento de que es que los conozco, que son amigos míos, o debe prevalecer aquí el interés de la entidad que yo lidero, el interés general y el interés y la ética pública? Superintendente, gracias. Tiene usted razón. Gracias. Buen día. Muchísimas gracias y unas felices fiestas. Hasta luego. Chao.